¿Sí? Con harto frío. Pues sabes que ha hecho mucho sol, creo que yo traigo el sol a Chile, porque ha hecho sol desde que llegué. Bueno, ese sol un poco de invierno que no calienta, pero buen solecito. Bueno, acá se están sumando varios que están escritos para hoy participar en este webinar de GEP de buenas prácticas de ingeniería, y me gusta mucho porque nosotros tenemos un departamento que se llama GEP, ¿no, Raúl? Que se dedica Exactamente. precisamente a eso. Bueno, Tenemos tenemos, un departamento. yo me, no, no, tú, por favor. ¿Qué ibas a decir? No, no, que tenemos un departamento justamente que se llama GEP en honor a las buenas prácticas de ingeniería. Y hoy día el webinar, así que le hacemos o le rendimos honores a esa unidad. A esa unidad de servicio también, considerando que las buenas prácticas de ingeniería, pues lo que hablábamos que día muchas veces se subestiman un poquito, ¿no? Todavía no todos entendemos por qué son importantes. Y bueno, se habla de tantas buenas prácticas, pero al fin y al cabo nosotros hemos hablado que las buenas prácticas de ingeniería pues son la base de cualquier proyecto y también de cualquier gestión, ¿no? Entonces, bueno, Exactamente. agradecerles a todos los que se están sumando aquí con nosotros, que les está habilitando micrófono, y me gustaría saber, pues, quiénes están por acá, quiénes andan por aquí, qué les motivó a participar, y bueno, y qué sabemos de buenas prácticas de ingeniería. A ver, quiero conocer si conocen las buenas prácticas de ingeniería, si trabajan con ellas. Mira, la mayoría ahorita me está diciendo, sí las conocemos, sí, Claudia, las conocemos. Bueno, qué chévere. Mira, por acá me aparecen que no, ahí me va creciendo las estadísticas. Vamos a ir viendo quién las conoce, quién no, y todo este tema. Hola María Virginia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Claudia? Bien, muy bien, gracias. Me encanta tu fondo. Ah, gracias. Sí, es que hoy como vamos a hablar de GEP, pues me motivé y trajimos acá algunos puntos muy interesantes de qué son las buenas prácticas de ingeniería, cómo se componen, las URS, y ahí vamos a tratar un poquito de eso. Cuéntanos cuánta Qué gente bueno. tenemos hoy conectada. Bueno, que se va a Para hoy tenemos confirmados 63 personas, así que esperemos que puedan participar todos. Ya Bueno, uno me dijo que no, lamentablemente no podía venir, pero los demás no me comentaron nada, así que esperemos que lleguen los 63. excelente, un buen número de grupo para trabajar. Bien, Raúl, bueno, presentémonos un poco. Aquí estamos con Raúl Quevedo, que no sé si lo conocen, es nuevo por acá en nuestros webinars. Bueno, Raúl, preséntate y cuéntanos qué vamos a tratar hoy. Sí, hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Raúl Quevedo, soy gerente de operaciones de Cercal y hoy día soy un facilitador para poder transmitir lo que significan las buenas prácticas de ingeniería, más conocido como GEP en inglés. Así que es un webinar bastante entretenido porque es algo que se habla mucho en GMP, pero para sorpresa de muchos no es GMP, o sea, está vinculado a la GMP, pero no es un proceso GMP. Así que por eso existe conocimiento, pero ahí vamos a hablar algunos mitos de qué se produce y por qué esa diferenciación que hace el ISPE con relación a la JEP, que es muy curioso. Muy interesante, bien. Gracias, Raúl. También está por acá María Virginia, te dejo para que nos saludes. Bueno, un gusto saludarlos. Mi nombre es María Virginia, yo estoy encargada de todo lo que es el área de eventos de Cercal. Conmigo fue con quien se comunicaron, conmigo es con quien siempre tienen comunicación a la hora de inscribirse a algún evento. Y bueno, importante que, bueno, igual todos recibieron su información, que actualmente para poder participar dentro de nuestros eventos deben registrarse con su correo corporativo, ¿sí? Por eso es que varias de las personas que están hoy participando recibieron su correo de rechazo y para que volvieran a inscribirse nuevamente con su correo corporativo, ¿sí? Para que en los próximos eventos igual tengan en cuenta que la participación en estos eventos es importante que se registren con su correo corporativo y coloquen todos los datos que les solicitamos. También es importante para nosotros que para poder tener un debate dentro del webinar, no solamente sea los relatores quienes estén conversando, puedan enviar sus dudas, consultas en el momento de registrarse, en la parte que dice comentarios, ¿sí? Importante para nosotros recibir sus preguntas y dudas para que pueda ser sea más armonioso este webinar y sea más dinámico.
Excelente, gracias María Virginia. Bueno, aparte de lo que dice María Virginia, bienvenidos y vamos a tocar un tema hoy que me encanta, que son las buenas prácticas de ingeniería y cómo estas, si bien no son farmacéuticas, juegan un rol súper relevante en la administración de las buenas prácticas para lograr los resultados que buscamos. Así que sería muy bueno, Raúl, que empecemos hablando de qué vamos a tratar. Yo traje acá un gráfico que me encantó, que me encantó muchísimo que armamos acerca de cómo funciona la ingeniería de un proyecto. También en este gráfico vamos a mostrar o vamos a analizar cómo otras variables como los requerimientos de usuario, el plan maestro, los hitos, iteran para lograr hacer exitoso un tema de lograr alcanzar las buenas prácticas de ingeniería, ¿no, Raúl? Entonces, cuéntanos qué vamos a hablar hoy y los invito a que nos completen las encuestas. Muy interesante porque fíjate que el 30% sabía de las buenas prácticas de ingeniería, el 30% no sabía y el 40% de quienes están hoy aquí las han escuchado, pero pues un poquito. Y es importante que la mayoría, el 67%, conoce cuál es la entidad regulatoria que está trabajando en el país donde está. Así que muy interesante. Dale, Raúl, cuéntanos qué vamos a hacer hoy. Sí, hoy día el webinar, como les digo, va a ser bastante acotado a las buenas prácticas de ingeniería en la industria farmacéutica, pero siendo honesto, las buenas prácticas de ingeniería no debiera solamente estar vinculado a la parte farmacéutica, sino que debiera estar ligado a cualquier tipo de industria, así como existen las buenas prácticas de manufactura, las buenas prácticas de laboratorio, que es una condición de hacer las cosas bien de manera estructurada, también se debe potenciar las buenas prácticas de ingeniería en cualquier tipo de industria. Yo, acá la industria farmacéutica es la más exigente desde un punto de vista de procedimientos, de registro, de métodos científicos, etcétera, pero las buenas prácticas de ingeniería a cualquier empresa de ingeniería o a cualquier ingeniero que quiera desarrollar sus habilidades profesionales, obviamente es una muy buena herramienta para poder establecer un método de trabajo. Es un método de trabajo que ya está estandarizado. Bien, acá, dentro de lo que vamos a tocar hoy día o vamos a ver la referencia normativa, que para efectos de referencia existe una sola guía. Buenas prácticas, ¿no es cierto?, del punto de vista de ingeniería, qué es lo que considera. Las malas prácticas de ingeniería, vamos a dar unos poquitos ejemplos de qué pasa cuando se producen estas malas prácticas. ¿Cómo vamos a aplicar estas buenas prácticas de ingeniería? GEP con base a ISPE. El ISPE hoy día en la Sociedad de Ingenieros Farmacéuticos, ¿no es cierto?, tienen la referencia, podríamos decir, bibliográfica o referencia desde el punto de vista como un texto, pero que va más allá un poco de la industria farmacéutica, sino que es bastante completo. Y una conclusión que es una realidad que a todos nos toca ver en la vida, ¿no? Así que eso hoy día los invito. La idea es que seamos súper participativos, trabajemos todo en función de este webinar, podamos hacer las consultas, además nos vamos a acordar alguna anécdota, así que esto más que una instancia de capacitación es una instancia de reunirnos todos, de encontrarnos y poder también ahí escucharlos a ustedes, que también es buenísimo poder tener un feedback o una retroalimentación de ustedes. Así que con Conocernos, ¿no, esto, Raúl? Y debatir, exacto. porque también a nosotros nos interesa saber cómo se está viviendo esto en sus empresas. Me gusta mucho el temario, así que andiemo. Vamos con toda. Perfecto. Referencia normativa, bueno, acá es algo muy, solamente vamos a tocar el ISPE, que son la guía de buenas prácticas, como las buenas prácticas de ingeniería, ¿no es cierto? Este libro o este documento es muy completo, es un documento bastante detallado de cómo debe aplicarse las buenas prácticas de ingeniería y aplica una metodología bastante específica a este rubro. Como les decía al inicio, las buenas prácticas de ingeniería no está regulado por la GMP, está por fuera, pero obviamente todo lo que vincula a realizar proyectos, instalaciones, obras civiles, sistemas de HVAC, agua purificada, todo tiene que estar asociado finalmente a las buenas prácticas de ingeniería. Y más de alguna vez hemos tenido, bueno, los que trabajan en el rubro regulatorio han tenido un dolor de cabeza porque van a validar algo y empiezan a ver que no están los planos, que no está la memoria de cálculo, que no están las especificaciones, que el acero no se sabe la calidad del acero, que no se saben las especificaciones, que no se reconoce quién hizo la actividad, etc. Y eso es claramente una falencia en las buenas prácticas de ingeniería. Como buenas prácticas de ingeniería BPI o en inglés GEP, es particularmente bien curioso.
A mí me gusta, voy a partir y lo tengo atrás también en mi presentación, que me encantó este refrán porque me identifica. Dice, ¿qué es un ingeniero? Y esto es lo que dice, el científico busca entender qué es, ¿cierto? Desde el punto de vista científico. Pero el ingeniero entonces busca crear lo que nunca fue. O sea, qué bonita descripción, lo dijo Teodoro Van Karman, y me parece que es muy asertivo para las actividades que nosotros realizamos. Por ejemplo, el científico y los métodos científicos buscan entender las cosas, pero el ingeniero trata de crear lo que nunca fue, o lo que nunca ha existido, ¿cierto? Entregando una solución. ¿Quién me está llamando? Hay alguien con el micrófono abierto. Vamos a cerrar aquí. Listo. Ahora sí. Perdón que a alguien se le fue por ahí el micrófono. Vamos a cerrarles los micrófonos. No hay problema. Sí. Bueno, entonces, entrando con esa introducción y esa reflexión que a mí me encanta, acá yo paso y señalo la primera observación, y es principalmente, GEP no está ordenado por las regulaciones GMP. O sea, no es parte de las buenas prácticas, no está sometido a un informe técnico de la OMS, no está sometido a una PDA, no está sometido a una regulación de EMA, FDA o de INVIMA o ISP. Pero sí se menciona bastante. Las buenas prácticas de ingeniería es la base de aquí para adelante. Si yo la planta farmacéutica la voy a fabricar desde cero, las bases o los cimientos tienen que estar generados desde una buena práctica de ingeniería. Obviamente que después la buena práctica de ingeniería se va a trasladar a una buena práctica documental, a una buena práctica, ¿cierto? Un plan macho de validación, y vamos después a hacer una buena práctica de manufactura, una buena práctica de laboratorio, pero la base, el cimiento de la creación está hecho por las buenas prácticas de ingeniería. Y acá dice, sin embargo, la implementación y usos efectivos de los principios de GEP mejoran los resultados del proyecto. Obviamente que sí, si aplicamos una metodología claramente estandarizada, en la cual se definen ciertos parámetros o criterios, los resultados del proyecto van a ser indudablemente mucho más óptimos que un proyecto que no esté sometido a una buena práctica de ingeniería. La productividad del equipo. Hoy día la productividad la medimos con base a estándares y base a mediciones o indicadores, pero bajo las buenas prácticas de ingeniería se establece también una alineación muy práctica con lo que se hace en la industria farmacéutica. Por tal motivo, podemos mejorar esa productividad que desarrollamos de manera individual y también de manera colectiva. Obtenemos una mejor eficiencia en los costos porque qué mejor que las cosas se hagan bien y a la primera. Y se hagan bien cuando nadie te está mirando, porque son los principios de las buenas prácticas. Entonces, hacer las cosas bien y a la primera, y hacer las cosas bien mientras nadie te esté mirando. Si se aplican eso, obviamente los costos de reproceso, los costos de pagar 2 veces un servicio, pagar 2 veces materiales, pagar 2 veces análisis, pagar 2 veces revisiones, o estar pagando por un lado un diseño, por otro lado una auditoría, después una prueba, y finalmente eso nos va a llevar a ineficiencias que se van a sumar a lo largo del proyecto. Y finalmente, impulsar la innovación tecnológica. O sea, hoy día principalmente se está evolucionando, ya el mundo está pasando del lápiz y el papel. Yo me acuerdo que cuando partí estudiando ingeniería, se utilizaba una calculadora que era la FX 880, que era una Casio, que en la cual uno programaba en DOS, ¿no es cierto? Y hacía todos los cálculos de mecánica fluido, mecánica de materiales, resistencia a materiales. Hoy día eso después se llevaba principalmente a una aplicación en Excel, y hoy día ya existe el software. Entonces hoy día también hay una innovación que te va evolucionando constantemente. La monitorización, ¿no es cierto? El poder medir a distancia, el poder ver avances en tiempo real con indicadores, eso también va siendo cada día más desafiante en la industria, y por lo tanto los procesos que aquí se desarrollan. ¿Y eso qué es lo que va a llevar? A un cumplimiento. ¿A qué? A cumplirle al cliente, a cumplirle a la autoridad sanitaria, a cumplirle a todo el mundo de acuerdo a lo que se estableció en el requisito inicial. En mi sueño. Claudia, no sé si hay alguna pregunta. Hay varias personas conectadas. Bien. Aquí hay una pregunta. Bien. ¿Quién la hace? Guillermo, todo súper claro. Ah, perfecto, Guillermo. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿cómo podemos definir la definición de GEP? Las buenas prácticas de ingeniería se definen como una combinación de estándares. Cuando hablamos de estándares, es normativas y especificaciones.
Una norma es un documento que se elabora a través de un consenso, un comité y un consenso, y las especificaciones las crean grandes gremios o asociaciones, como ven la ANSI en Estados Unidos, ACTM, que es la Sociedad de Testing de Materiales, ¿no es cierto? La ASHRAE, que es la Asociación, ¿no es cierto?, de Climatización, ASME, que es la Asociación de Ingenieros Mecánicos, etcétera, se van generando estándares. Toda esta combinación de estándares, ¿no es cierto?, combinación de especificaciones desde el punto de vista de lo que yo necesito, de lo que quiero en mi planta, ¿cierto? Códigos, ¿no es cierto? Códigos sanitarios, códigos eléctricos, el código de conducta, los códigos ambientales, pautas regulatorias. ¿A qué le debo cumplir? Porque cuando yo fabrico o voy a hacer un proceso de ingeniería, no solamente debo cumplirle a mi mandante, también tengo que cumplirle a la autoridad sanitaria desde el punto de vista medioambiental, tengo que cumplirle desde el punto de vista comunal, desde el punto de vista donde está el municipio, donde está la autoridad sanitaria, la parte laboral. O sea, tengo que regirme bajo todas estas pautas regulatorias e industriales, así como los métodos de ingeniería, y ahí es donde hay varios. Ustedes conocen modelos de PMI Book, ¿no es cierto? Existen los sistemas Lean de proyectos, en el cual se desarrollan actividades y se establece una metodología para terminar o analizar un proyecto. Y diseño aceptados destinados a diseñar, construir, ¿no es cierto? Acá cuando entramos en el diseño nos acordamos de otro webinar que hicimos hace un par de semanas atrás, que era el webinar de URS, requerimientos de usuario, calificación del diseño, ¿no es cierto? La construcción, ¿qué pasa después de la construcción? Venía el commission, la recepción de esa obra, cómo la vamos a recibir, qué materiales le vamos a pedir, qué certificado le vamos a hacer, qué especificaciones nos tiene que entregar la empresa constructora. Operar la planta, ya cuando entramos derechamente a utilizarla, y mantener las instalaciones farmacéuticas y o biotecnológicas teniendo en cuenta no solo el cumplimiento normativo, pero también aspectos de seguridad, que nadie se muera, ¿no es cierto? Que la planta sea segura desde un punto de vista medioambiental, sea seguro desde un punto de vista de la salud ocupacional, sea de la seguridad del proceso que realizo, que esté exenta de contaminación cruzada, que se cumpla la economía. No significa ahorrar costos, cuando uno habla de economía en un proyecto, piensan que lo que gasto menos es lo que vale. No, economía significa que usar cada peso que se me gasta de manera correcta, evitando reprocesos, evitando acciones innecesarias, ¿no es cierto?, haciendo bien las cosas a la primera. Protección ambiental y operabilidad del proyecto. Todo eso es una definición de buenas prácticas de ingeniería. Bien, ¿existe alguna duda, observación, comentario? Yo creo, Raúl, que es muy interesante porque a veces en el sector farmacéutico nos hemos encaminado de que está el rol del químico farmacéutico, que es muy importante, ¿no? Del ingeniero químico, del bioquímico, pero está el área de ingeniería que tiene un rol casi igual de importante y que tiene una función fundamental para garantizar la mantención de una planta y una correcta aplicación de buenas prácticas. Y yo siento que todavía en la industria el rol de la ingeniería, no sé si se ve como, es importante, pero todavía en la parte farmacéutica nos cuesta entender que es casi tan importante como el resto de roles. Porque supongo yo, y analizando, yo también soy ingeniero, que si no tenemos buenas prácticas de ingeniería, si no trabajamos con buenas bases de ingeniería, pues va a ser muy difícil poder garantizar, por ejemplo, la mantención de un estado validado de un sistema HVAC, de un agua purificada, de un aire comprimido, un diseño adecuado, ¿no? Entonces creo que lo que tú mencionas acá es muy importante porque al fin y al cabo los facilities y la infraestructura es algo que es para siempre en una planta, bueno, para siempre, digámoslo, es a largo plazo, ¿no? Y es lo que nos devenga mayores inversiones. Entonces yo creo que hay que empezar a darle un rol más relevante a la ingeniería del sector farmacéutico porque relativamente pues es uno de lo que representa el mayor costo también a nivel de inversiones, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas? Exacto. Una mala ingeniería de ahí para adelante es difícil solucionar todo. Y si nosotros no aprovechamos desde el inicio que, no sé, que los sistemas me lo hayan entregado bien, con plano actualizado, de manera ordenada, ¿no es cierto?, cumpliendo las buenas prácticas documentales, como vamos a ver más adelante, obviamente los costos y los sobrecostos vienen de inmediato. ¿A quién no le han prometido un proyecto que vale 100 y terminan pagando 200? Y sí, eso va a pasar simplemente porque en algún momento
Alguien por ahí dijo, vamos a irnos por la parte más económica. Y la parte más económica no es economía. Economía es como la eficiencia energética. Las personas tienden a confundir conceptos de ahorro con eficiencia. Eficiencia es usar las cosas de manera correcta y adecuada, cada peso que yo necesito proyectar en este proyecto. Por lo tanto, cuando una empresa de ingeniería no aporta, por ejemplo, les cuento un caso, yo he visto algunas plantas que son construidas por personal extranjero que van a trabajar ahí. Y uno dice, me cobraron 100 pesos menos que la empresa local. ¿Y qué va a suceder ahí? Esa empresa extranjera tiene que sacar permisos legales, contratos de trabajo para los que van a hacer obras civiles, procesos de migración. Y finalmente, ¿qué nos encontramos? Que lo que me iba a salir más barato se me extendió en el tiempo, no puedo utilizar mi planta y de los 3 meses iniciales, ahora termino en 6. Y siempre le hago la misma pregunta. Imagínense que usted va a reparar su baño y es el único baño que usted tiene y lo quiere que se lo intervengan lo menor posible, una tarde. Y el tipo termina haciéndolo en una semana. Ya el problema es un desastre. De ahí para adelante se acaba la buena relación y tenemos puros problemas. Esto es lo mismo. Buenas prácticas de ingeniería es hacer todo metódicamente de acuerdo a un programa y de acuerdo a ciertos parámetros estandarizados. Y hacerlo, porque a veces lo que cuesta, a mí me gusta mucho algo que acá dice Edwin, que dice, los ingenieros en la industria farmacéutica están bajo la tutela de los QF. Esto es algo más de cultura que otra cosa. Se vive mucho también esto en la industria farmacéutica, pero sobre todo yo creo que los químicos farmacéuticos tienen una visión muy adecuada de los procesos, pero hay veces que tenemos que lograr estructurar métodos, y los métodos parten de temas lógicos y prácticos que se vivan en el día a día. A veces cuando somos muy documentales, se nos olvida también la parte práctica de la aplicación, y eso yo amo de la ingeniería, que es hacer posible algo que no existe, el crear y construir sistemas propios, únicos, que es lo que necesitan las plantas. Acá también hay otro comentario. En los laboratorios que he podido trabajar y visitar, las validaciones de los procesos están dirigidas por los QF. Ingeniería está relegada a mantenimiento de infraestructura. Eso que nombra Edwin es muy clave. Muchas veces las ingenierías o la parte de ingeniería, no en todos los laboratorios, yo he visto que cada vez que empezamos ya a tener esta visión de la industria 4.0, porque la industria 4.0 invita a la ingeniería, a la matemática, a todas estas variables, nos damos cuenta que el rol de ingeniería va más allá de solo la mantención de un sistema. Y creo que esto que menciona Edwin es muy clave, porque todavía seguimos viendo que es un área de mantenimiento, un área más mecánica, pero no como el área que nos estructura la estrategia. Nosotros en nuestra empresa trabajamos muchos ingenieros y esto nos ha permitido estructurar métodos que son muy eficientes, eficaces y seguros para alcanzar los objetivos, pero porque instauramos métodos de ingeniería. Entonces, ¿cómo lograr converger que el mundo de la ingeniería es igual de importante como el trabajo y el rol también que tiene la química y farmacia, que son complementarios y que permiten que esto funcione, además de múltiples profesiones que entran a jugar un rol importante, como la metrología? Hoy día no vamos a hablar de eso, pero bueno, hay varias variables, pero súper bien, Raúl. Ahí voy a esperar que hagan acá hay buenos comentarios de Edwin, ahí los comenté. Bueno, dice, primero que nada, las normas y especificaciones tienen que ser tomadas de fuentes reconocidas. Como yo les decía, esto es súper importante para aplicar una buena práctica de ingeniería y es básico. Fuentes reconocidas, así como tomamos la fuente de la ISO, ACTM, ASME, ¿no es cierto?, ASHRAE, PDA, ISPE. Es súper importante esto. ¿Por qué? Todos tienen que trabajar bajo un mismo criterio. Todos trabajan bajo los mismos cálculos. Todos trabajan bajo una misma especificación. Pero los reglamentos deben ser proporcionados por jurisdicciones locales, o sea, autoridad sanitaria local, medioambiental local, porque obviamente vamos a estar relacionados con ellos como el entorno. Aparte, la parte debe ser totalmente, la planta va a ser puesta en un lugar específico y por lo tanto debe estar avalada por estos reglamentos. Debo estar cumpliendo esta reglamentación local, que puede ser estatales, federales o compañías de seguro, porque los seguros también tienen una incidencia. Una bodega de inflamables, una bodega de elementos explosivos, claramente ya también ahí tiene un papel importante la compañía de seguro. Bueno, ya hemos visto un poco lo que es la definición de buenas prácticas de ingeniería, ahora vamos un poco a las malas prácticas de ingeniería. Por ejemplo, acá yo pongo un sistema de HVAC y la gente piensa que esto es un ejemplo nomás, de como lo que uno más trabaja en ingeniería, ¿cierto?
yo me he encontrado muchas veces con plantas farmacéuticas que van a desarmadurías o laboratorios chiquitos que van a desarmadurías a comprar ductería reciclada. Esto no se puede utilizar, o sea, todos los elementos que se utilizan en un sistema de HVAC deben ser sistemas nuevos. ¿Por qué? Porque se desconoce si la ductería antigua de un elemento, de un edificio, estuvo expuesta a elementos contaminantes químicos, ¿no es cierto?, altamente tóxicos o elementos hormonales, no se sabe. No se sabe cómo estuvo, no se sabe la calidad, no se sabe el material, se desconoce todo. En cambio, cuando trabajamos un proyecto de ingeniería desde el inicio, obviamente ponemos reglamentación, los certificados de materiales, ¿no es cierto?, la Protocolo, cómo calidad. se va a hacer, cuándo. Empezar a Exacto. responder qué, cómo, cuándo, cuánto, por qué, ¿no? Que a veces en los proyectos que no se lideran con metodología, pues se deja un poco al final, ¿no? Cuando ya se implementa el proyecto. Exacto. Deben ser limpiados, sanitizados y aislados. O sea, eso es, a veces uno ve la fabricación de los ductos, va a los sistemas de HVAC y los ductos están sometidos a toda la tierra, el polvo, y ¿qué es lo que pide las buenas prácticas de ingeniería? ¿Qué es lo que pide el ISPE? Que los ductos, en la medida que se vayan terminando, se vayan sanitizando, se limpian, se sanitizan y se sellan con plástico en los extremos. Pero eso nunca ocurre. Deben ser herméticos. ¿Qué significa herméticos? Significa que deben ser evaluados y probados cada ciertos tramos para evidenciar que los ductos quedaron bien sellados, que no hay fugas de aire, ¿no es cierto? No hay infiltración de aire que podría dañar el contenido final. Materiales de calidad. Si yo digo tiene que ser acero galvanizado a un tanto porcentaje para ser anticorrosivo, tiene que cumplirse. ¿Y cómo se cumple? Con certificados de materiales. Estos ductos tienen que ser fabricados con personal calificado. Personal que no puedo tomar de la calle, enseñarle a hacer ductos y vamos trabajando. Estamos trabajando en una industria súper regulada, por lo tanto el personal tiene que estar muy bien calificado. Obviamente el personal tiene que cumplir la seguridad laboral, tiene que cumplir los estándares que se le exigen y tiene que cumplir normativas y regulaciones en lo que se relaciona a la parte laboral, a la parte medioambiental, a la parte, cierto, contractual con el cliente. Por lo tanto, esto es un ejemplo de malas prácticas como vemos fotos, ¿no? Acá los ductos todos apilados, sin un control, ahí puestos en la tierra, al igual que acá. O sea, los ductos tienen un respeto y se tienen que diseñar bien desde el inicio, ¿no? ¿Alguna pregunta, Claudia? ¿No? ¿No se ve? Hay 4 pero preguntas. yo creo que acá, bueno, comentarios que nos hizo llegar Edwin, que por ejemplo en muchos lados también, por ejemplo, se tiene un QF que lidera toda la parte regulatoria y la parte de ingeniería, que en su caso lidera la parte del sistema de gestión de calidad, que es una muy buena simbiosis. Entonces, que ahí se está generando esa visión de simbiosis. Y tal lo que dice, en el caso de un refrigerante donde se utiliza equipos de clima, ¿se necesita pruebas especiales a los equipos? Sí, Talo, esto es más en temas de calificación, por supuesto. Tienes que hacer temas de calificación en los equipos, que es una pregunta que nos hace Ítalo en relación a equipos que se hace una reingeniería donde se utilizan equipos de clima. Entonces, sí, o sea, aquí hay que tener mucho cuidado, porque si la planta ya era de la planta local y yo la voy a reutilizar, bien. Pero si voy a comprar una máquina usada en el mercado que desconozco la procedencia, ahí hay malas prácticas. ¿Se entiende? Si la planta, yo estoy modificando mi actual planta y la voy a hacerle un upgrade en ingeniería, obviamente se puede evaluar y reutilizar o reciclar equipos. De hecho, la buena práctica de ingeniería lo permite. Pero si voy a comprar materiales de dudosa procedencia o no sé de dónde viene, ahí sí que estamos con un problema de material. Bien, seguimos ahí. Uso de acero inoxidable. Pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque a veces validamos el agua, validamos el acero, el aire comprimido. También no utilizar reciclados. Tampoco se puede utilizar reciclados. Materiales de calidad. Si estoy comprando 304 o 16L es porque lo necesito bajo esos parámetros, esas especificaciones. Por lo tanto, tiene que llegar ese material de calidad, ¿no es cierto? La soldadura debe ser calificada, o sea, el soldador debe estar calificado y el procedimiento de soldadura debe estar vigente. Por lo tanto, son dos parámetros que ahí se califican bajo ASME y dependiendo una soldadura orbital, ¿no es cierto?, al PIC, al arco sumergido, eso debe estar totalmente documentado en procedimiento.
Generalmente estos orbitales se hacen incluso bajo flujos laminares para evitar la contaminación de este producto y que quede una calidad de soldadura bastante buena, porque después tiene que aprobar la validación de limpieza, la calificación del aire comprimido, la validación del agua purificada. Por lo tanto, la construcción de estos elementos debe ser el mejor. La soldadura debe ser calificada, el personal debe estar calificado, especificaciones de memorias de cálculo, o sea, acá debe existir claramente una especificación por la cual yo trabajo, ¿no es cierto? Y debo entregar las memorias de cálculo a mi cliente, cumplir aspectos de seguridad laboral y obviamente cumplir las normativas y regulaciones vigentes. Esto quiere decir, debo cumplir todo lo que me exija la ley. Por lo tanto, si no lo estoy cumpliendo, no estoy aplicando las buenas prácticas de ingeniería. ¿Quién no le ha pasado que se compra un estanque de esto, un reactor? Él va a estar sometido a presión, pero nadie se le ocurre pedirle al proveedor si fue certificado bajo ASME, sección 8, si se le hicieron pruebas de soldadura a las uniones circunferenciales o longitudinales, si cumple la memoria de cálculo para el fluido que voy a almacenar, ¿cierto? Está diseñado ante un sismo, hay países andinos que todos tenemos sismo, por lo tanto el movimiento telúrico hace que los reactores o los estanques colapsen cuando hay movimiento de sismo, y todo eso obviamente se me va a dañar mi planta farmacéutica y por lo tanto tengo que tener mucho cuidado en ese sentido. ¿Bien? Yo creo que esto del acero inoxidable es un tema porque yo cuando voy a clientes y tengo la oportunidad de reunirnos con ellos, empieza a aparecer este tema principalmente con el aire comprimido. Entonces nos hemos encontrado, oye, el aire comprimido no cumple con estas especificaciones, son sistemas heredados de bastante tiempo y nos cuesta muchas veces que también nuestros clientes tengan la posibilidad de comprender el impacto que puede tener un material dentro de un proceso productivo. Y eso también ayuda mucho las buenas prácticas de ingeniería, porque seamos también sinceros, en muchos países de la región todavía no está tan regulado este tema que tú mencionas, Raúl. Por ejemplo, las certificaciones de soldadura. No sé tú qué experiencia tienes. No, es que esto no aparece en el AGMP, pero es una buena práctica de ingeniería. O sea, para yo demostrar que la soldadura en un estanque que voy a acumular 500 litros, 1000 litros en un reactor, obviamente para darle seguridad al proceso y a los trabajadores que están ahí, obviamente tiene que cumplir un estándar, un código ASME, las normas BPE, ¿no es cierto?, de bioproceso. El acero tiene que ser la calidad, el espesor necesario, porque si yo compro un estanque de acumulación y tiene un espesor menor a lo que determina la memoria de cálculo, obviamente ese estanque es un riesgo ante un movimiento telúrico, ante una carga al 100%, ante cualquier tema podría colapsar. Entonces, las buenas prácticas de ingeniería, eso es que nosotros estemos claros que realmente no solamente a pedir, la soldadura es bonita, no tiene una rugosidad alta, es un acero, me entregaron un certificado de calidad del material 316L, sino que también obviamente esté bien construido bajo los estándares internacionales conocidos. Entonces, esto no está definido en un protocolo, no está definido en la OMS, pero es una buena práctica de ingeniería. Claro, pero yo te lo menciono porque generalmente tampoco está, muchos países tampoco está regulado exactamente, por ejemplo, el tema de las soldaduras aún así no quita que nos va a generar muchos costos al futuro si no tenemos buenos materiales y buenos proyectos de este tipo, ¿no? Porque después va a aparecer que no nos cumple un sistema, no nos está cumpliendo la información y ahí empiezan a aparecer los problemas, ¿no? ¿Sabes qué, Claudia? Hay una cosa muy, muy curiosa, por ejemplo, y depende mucho de la zona climática, la ubicación. Si la ciudad está cerca, la planta está cerca de la costa, obviamente hay condiciones ambientales como la corrosión por agua salada, ¿no es cierto?, que daña fehacientemente la estructura. El acero inoxidable no significa que no se oxide o no tenga corrosión. Es que si toca la parte ferrosa, obviamente vas a tener corrosión y vas a tener oxidación, pero en el caso de la zona climática, si hay sismos, no hay sismos, los contenidos, una planta de alcoholes trabaja con estos estanques a capacidad máxima, una planta de extractos también, y eso genera que tú tienes que tener todas las condiciones de seguridad que no están definidas en una GMP, no están definidas en un protocolo. ¿Qué pasa si yo tengo una planta de extracto en la cual debo tener cable a tierra, ¿no es cierto?, especificaciones cumpliendo NFPA para el tema de antiestática? O sea, todo esto no está definido en un protocolo, pero son parte de las buenas prácticas de ingeniería. Raúl, como tú dices, la soldadura. Interesante de Rodrigo.
que dice, sorry interrumpirte, ¿las GEP están basadas en la gestión de riesgos? Tienen una base de gestión de riesgo que lo vamos a saber más adelante, Rodrigo. Pero sí, muy interesante tu pregunta, pero sí, están basadas también, como todo, en la industria farmacéutica. Bien, entonces ya hemos visto las malas prácticas, ahora entremos a la aplicación. ¿Cómo entonces aplicamos las buenas prácticas? Y acá responde un poco lo que me hacía Rodrigo al inicio, ¿está asociado a los riesgos? Claro, todas las industrias tienen algún tipo de riesgo asociado, ¿no es cierto? Algunos son más afortunados por tener que enfrentar un riesgo financiero, mientras que otros enfrentan riesgos finales o respecto a la seguridad de sus consumidores. Por ejemplo, los pacientes. Si yo voy a construir una planta, no sé, de alimentos, quizá a lo mejor voy a ser más afortunado porque los recursos van a ser mucho más que una planta farmacéutica, que el riesgo lo tengo asociado más que a la parte financiera, la tengo asociado a la seguridad del paciente. La seguridad del paciente lo es todo, por lo tanto, mi foco es allá. No hay dinero que reemplace a un paciente, ¿no? Entonces, si yo cometo algún error y el diseño no queda bien definido, por lo tanto, el impacto va a ser grave. Y eso es verdad. De acuerdo a de nuevo, reiterar un poco la aplicación de GEP, aplica bastante y mejora los resultados al proyecto. Generamos una productividad del equipo, eficiencia de costos, comprensión de procesos, ¿no es cierto? Nos ayuda a comprender fácilmente cómo se define el proceso el cual vamos a desarrollar, el aseguramiento de la calidad. Tenemos que desarrollar todo esto con una mirada en asegurar la calidad del proceso del producto que nosotros estamos desarrollando. Y también ayudar a lograr más fácilmente los cumplimientos normativos e implementar innovación tecnológica. Esto ya es lo que dice un poco el ISPE. ¿Cómo se aplica a GEP? Tiene tres grandes... Me encantó a mí, sí. Cuéntanos. GEP se basa en tres pilares. Primero que nada, tiene la ingeniería de proyecto, que es la base inicial, el cómo yo formulo, concibo la idea. Tengo prácticas comunes entre la ingeniería de proyecto y la operación y el mantenimiento, Entonces, estos tres pilares hacen lo que hoy día se denomina GEP. Dentro de la ingeniería de proyecto, obviamente, cae la URS, que son los requerimientos de usuario, recaen las especificaciones funcionales y recae una calificación de diseño. Las prácticas comunes que rigen tanto para ingeniería de proyecto como después el uso de la planta son procedimientos y personal calificado. Y la operación y mantenimiento entramos ya con la capacitación y el mantenimiento del estado validado. Entonces, estos son los tres pilares que hacen fuerte la parte de buenas prácticas de ingeniería y es lo que está sustentado el ISPE, ¿no? Bien, ¿cómo se aplica? GEP tiene tres conceptos importantes. Los otros eran tres pilares porque se mueven en tres grandes bloques y esta además se trabaja en tres grandes conceptos. Primero que nada, todo tiene que estar basado, al igual que la industria farmacéutica, y no podía ser menos, la gestión de riesgos. Todo proyecto tiene que ser evaluado con los riesgos. Bien, y como estamos en una industria regulada como es farmacéutica, por lo tanto los riesgos tienen que ser basados en ICHQ9, gestión del riesgo. Segundo principio de GEP, el manejo de costos, ¿cierto? Costos operativos, costos del proyecto, todo bien definido. ¿Por qué? Si yo comienzo a tener pérdidas, por un lado, ¿qué es lo que va a hacer el gerente del proyecto? Como el costo, yo le ofrecí vender en 100 pesos mi planta, tengo que respetar ese precio. Pero si yo calculé mal, los costos los voy a empezar a disminuir en aspectos básicos de la ingeniería y por lo tanto eso va a sustentar un riesgo. En vez de a 0,316L, pongámosle 304, porque ya se me acabó la plata y no puedo pagar más. Nos equivocamos en eso, vamos a volver a pavimentar, bueno, después vamos, en vez de un acero de 4 milímetros, vamos a poner un acero de 3 milímetros, y así vamos a ir, entonces hay que manejar muy bien los costos. Y la organización y control basado en un sistema de gestión de calidad. Sistema de gestión de calidad, todo documentado, todo con procedimientos, con responsables, ¿no es cierto?, con un project charter bastante bien definido. Por lo tanto, el GEP se mueve con estos tres grandes conceptos. ¿Dudas, comentarios, observaciones? No, Raúl, yo creo que es muy importante estos tres puntos que son importantes y a mí me gustan mucho las buenas prácticas de ingeniería porque al fin y al cabo se enfocan también en algo muy importante que son los costos, porque al fin y al cabo las compañías queremos hacer las cosas bien, poder proyectar la continuidad de negocio y optimizar los costos para así lograr poder reinvertir, crecer, evolucionar.
y poder garantizar pues una continuidad propiamente. Yo creo que estos 3 puntos es algo que tenemos que ir abocando no solamente desde buenas prácticas de ingeniería, sino desde cualquier tipo de proyecto, proceso de selección. ¿Sabes qué me pasa mucho a veces? A mí me contaba que un cliente me decía, Claudia, lo que pasa es que nosotros estamos eligiendo ahora el proyecto que nos salga más barato, ¿no? Como más a corto plazo. Entonces estamos analizando varias propuestas y empezamos a visualizar qué otros costos no se ven en una contratación inmediata, ¿se entiende? Por ejemplo, costos postventa, un punto muy importante, ¿qué va a pasar después de que ese proveedor ya no esté o ese proyecto, ¿no? Los costos O de la continuidad del negocio. mantenimiento, ¿ya? ¿Qué tanta Costos de continuidad de mi mantenimiento. negocio me garantizan? ¿Qué pasa si hay un problema? ¿Qué garantías tiene? ¿Cómo puedo acceder, digamos, a esa garantía? ¿Qué cobertura local tengo? En tiempos de COVID, por ejemplo, ahora, ¿qué pasa si la persona no está en el país? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los costos no siempre son el valor final, sino que hay que adentrarse un poco en qué significan los costos a corto, mediano y largo plazo. Yo creo que eso es algo muy importante, Raúl, también que nos enseña las buenas prácticas de ingeniería. Bien, pues vamos muy bien acá en el webinar, ya nos quedan 20 minutos y no he visto mucho debate, acá hay algunos comentarios. Bueno, Sandra nos pide, por favor, ¿pueden profundizar en el concepto de proceso de mantenimiento de estado validado? ¿Podría dar un ejemplo? Bueno, Sandra, hemos hecho webinar de mantención de estado validado. Te podemos compartir el link para que puedas ver parte de esos webinars y puedes también en cercal.online verlo completo. Ahora, la mantención de un estado validado generalmente, y fue muy interesante otra historia que tengo. ¿Te acuerdas? Fue un comité que hicimos hace poco que estuvo varias autoridades regulatorias y hablaban de que la autoridad regulatoria pide una revisión periódica, ¿te acuerdas? De las validaciones y de las certificaciones que hacemos. Entonces, un cliente Claro. dice, ¿por qué yo anualmente tengo que hacer un mapeo? ¿Por qué yo anualmente tengo que hacer esto si yo por riesgo he definido que se va a hacer de otra forma? Una empresa también que estaba diciendo ahí. Y la autoridad regulatoria le dijo, porque para la autoridad regulatoria un periodo es un año. Y fue muy interesante porque nosotros le reiteramos a nuestros clientes que para una autoridad regulatoria una mantención periódica generalmente la va a visualizar anualmente y es difícil justificar eso. Entonces, cuando hablamos de una mantención de estado validado es demostrar que año a año o de una forma periódica, que es de un año o más veces, esa validación que tú hiciste, ese dato que tú conseguiste, se está manteniendo en el tiempo. Y esto es, por ejemplo, lo que hacemos con los sistemas HVAC, con los sistemas de aire comprimido cuando hacemos las pruebas anuales, pero no es solamente las pruebas anuales, ¿verdad, Raúl? Es la capacitación del personal, es el control de cambios cuando hacemos un proceso de mantención, es el registro de ese proceso de mantención. Entonces también va a eso. Aquí hablaba un poco, que estaba viendo acá unos comentarios, en el caso de buenas prácticas de ingeniería, que me dice, por favor, profundizar en el concepto. Bueno, las buenas prácticas de ingeniería lo que nos establece mantención de estado validado es precisamente el generar un método. Y ese método es generar un proceso que define exactamente cómo, cuándo, cuánto nos va a salir, el por qué lo hacemos y qué se va a desafiar. Que muchas veces cuando estructuramos una mantención de estado validado se deja un poco más abierto. Buenas prácticas de ingeniería nos pide desarrollar un método. Igual, Raúl, no sé si quieres ahí comentar algo de lo que nos comenta Sandra también. Sí, lo que pasa es que en el mantenimiento de estado validado lo más importante es mantener el concepto de las buenas prácticas de ingeniería. Te pongo un ejemplo. Si tú en la parte del diseño se estableció la construcción de una pieza en acero inoxidable a través de soldadura, ¿no es cierto?, soldadura a través de un proceso TIG, la idea es que en el mantenimiento correctivo o preventivo que se aplique se tiene que seguir las mismas bases de las buenas prácticas de ingeniería y debe existir una memoria de cálculo si así lo merece. Entonces, la idea no es que hay todo un tema de desarrollo en la ingeniería para después perderla. Es como hacer una buena validación y después perderla porque no se actualiza o no se practica. Las buenas prácticas de ingeniería es transmitir ese conocimiento a la ingeniería interna y operativa y de mantenimiento que va a seguir la planta después de entregada y mientras dure el proyecto, porque la planta va a tener una instancia en la cual se va a reacondicionar o siempre se va a estar, como se podría decir, generándole un pequeño upgrade, ¿no es cierto?, para mejorar su productividad. Pero no así todo lo que yo realice en mantenimiento o en obras de ingeniería interna, debo seguir manteniendo las buenas prácticas de ingeniería. O sea, si los ductos los pedí fabricar
por tramo y hacerles pruebas de hermeticidad, limpiarlos, sanitizarlos y sellarlos con plástico. Después, si voy a hacer un área nueva o voy a hacer un mantenimiento, voy a cambiar los ductos. Obviamente, los ductos que me fabrique, cuando ya la planta la tenga dentro, también tengo que seguir los mismos principios iniciales. Eso más o menos se refiere al mantenimiento del estado validado. No perder esa condición por malas prácticas de ya estando interno. O sea, las buenas prácticas que de depende ingeniería. mucho de lo que hiciste antes, previo, para que eso se mantenga. Es muy interesante también acá una pregunta que nos hace Karen, que también es bueno, que siempre pasa. ¿Cuál es el material? Ay, perfecto. Perdóname que es que tengo dos preguntas distintas. Ahora sí. Hola, soy Karen. Hola, Karen, ¿cómo estás? Quería consultar si es requisito, ¿qué tipo de material se debe usar para los ductos de HVAC? Es una muy buena pregunta. Para ductería de HVAC farmacéutica, Raulinho, para que nos digas qué tipo de material de acero inoxidable se debe ocupar. Para ductería, no, ahí se utiliza acero galvanizado, ciertos espesores que se definen de acuerdo a la memoria de cálculo por los flujos, los caudales que se determinen. Generalmente ahí se trabaja en 0.6, 0.8 milímetros. Generalmente un buen espesor del acero galvanizado, generalmente es 0.8 porque es un latón bastante robusto y es bastante resistente. Menor, fácil romper, es fácil deformar, entonces y perdemos 0,8 aire, milímetros. y se pierde aire. Sí. Cuando se deforma o se rompe o se desconecta un ducto, pues se pierde aire, y perder aire es perder dinero también en la planta de eficiencia energética, ¿no? Sí. Bien, Raúl, bien. Continuemos. Está entretenido esto. Bien. Está entretenido. Ay, yo me estoy perdiendo. Por lo tanto, esto me encantó porque es un método de ingeniería que es bastante interesante, que lo define el ISPE. Este es un método de ingeniería, así como existe el método científico, existe el método de ingeniería. Primero que nada, tenemos que definir un problema. Y esto es la capacidad del consultor también en las buenas prácticas. La buena práctica de ingeniería habla del ingeniero y del consultor, que también el consultor define le hace una definición como la persona capaz de empatizar con su cliente, tomando su problema, ¿no es cierto?, su problemática y haciendo la suya para poder darle una solución. Entonces el consultor también tiene que estar definiendo el problema con respecto al método de ingeniería. Se define un problema con el cliente. Tengo un problema, fabricar una planta, mejorar un área, cambiar una maquinaria, actualizar un layout, lo que sea, se define el problema. Se establece antecedentes a investigar. ¿Cuál es mi productividad? ¿Cuáles son los problemas que podría tener? ¿Cuáles son las posibles causas de retraso? ¿Cuáles son las contraindicaciones? Aspectos de tecnología. Todo eso tiene que ser investigado. Tengo que armar un sumario, ¿no es cierto?, podríamos decir, y desde el punto de vista definir esos antecedentes para poder investigarlo. De ahí se trabaja en especificar los requerimientos de usuario. Entonces se dan cuenta que antes de llegar a los URS yo tuve que definir un problema, antecedentes que yo necesitaba recolectar. Por eso es que en los URS uno le pide cuál va a ser su capacidad de producción de aquí a 5 años más. ¿Usted va a querer exportar o no? Entonces uno piensa que le están haciendo preguntas tan que no corresponden, pero la idea de todas esas preguntas, cuestionarios, cuando uno habla con alguien y hace un URS, es justamente especificar requerimientos de usuario acotados a mi problema. Se establece un diseño conceptual. Este es mi concepto. Es como, esto es lo que te podría servir. Después, aprobado el diseño conceptual, pasamos al diseño detallado, que ahí entra la empresa, ¿no es cierto? Ya se define la ingeniería de eléctrica, la ingeniería sanitaria, la ingeniería del HVAC, todo. Y entramos a las ofertas, que es la revisión de ofertas desde el punto de vista de las empresas que se van a adjudicar la construcción. Y viene ahí la construcción y la gestión, y cuando hablamos de gestión es controlar que la construcción se haga de acuerdo a lo que era el inicio, que era mi problema. Bien, pero acá toman importancia dos conceptos que son súper interesantes, que el diseño conceptual y el diseño detallado, y esa tiene que considerar opciones. Opción A, un plan B, un plan C. El plan A, obviamente, es la lista de deseos con todo lo que yo me gustaría, planta full equipo, versión 5.0. Pero a lo mejor opciones también del plan B, bueno, si no me autorizan eso, paso al plan B y defino una opción auxiliar. Desarrollamos soluciones para las distintas opciones, se evalúan las soluciones, revisamos si se cumple con los requisitos, que es lo básico, y repetir si es necesario. O sea,
en el diseño conceptual y en el diseño detallado es donde más tiempo uno se va a demorar, porque obviamente yo tengo que hacer casi igual que un método científico, pero un método de ingeniería es considerar opciones, desarrollar soluciones, evaluamos las soluciones, cumplimos los requisitos, sí, bueno, ahí ya se da por cerrado el proceso. Si no lo cumplimos, repetimos nuevamente para evaluar otras opciones. Y este método científico, método de ingeniería es bastante aplicado por las buenas prácticas de ingeniería. No sé, Claudia, si hay alguna observación ahí. No te escucho. No hay observaciones, pero sí creo que acá hay un punto muy importante, Raúl, que al fin y al cabo acá tú estás entregando una estructura adecuada de un proyecto. Y yo siempre creo que una de las dificultades más grandes cuando yo hablo con los clientes, cuando estamos viendo sus estrategias internamente, es que no tienen claro su problema, no tienen claro qué necesitan hacer, qué es lo que tienen que solucionar. Muchas veces llegan y me dicen, por ejemplo, ahorita mismo con el tema de la norma 208 del ISP, quiero implementar cadena de frío, validar la cadena de frío, pero ¿cuál es tu problema en sí? Vas a querer hacer, tienes un inconveniente de no saber cómo hacerlo, tienes un equipo internamente que necesites generar, vas a querer es más formar a tu equipo internamente, ya tienes un análisis de gaps. Entonces yo creo que la definición de problema es muy clave para lograr que un proyecto sea exitoso y creo que tú acá lo mencionas y es uno de los puntos que más resaltaría de tu presentación. Igual no sé si hayan acá algunos comentarios que nuestros participantes están medio silentes, pero bueno, ahí yo creo que van a surgir. Demasiado, yo encuentro que están demasiado silentes para un tema tan... A mí me apasiona la parte de las buenas prácticas de ingeniería. Sí, a mí también. Es un tema, como te digo, es como el padre también de Cercal. O sea, todo lo que nosotros hacemos está basado en GEP. Absolutamente Exacto. todos nuestros métodos de trabajo y lo que nos permite hacer suceso en las empresas. Entonces, hacer esto nos genera mucho impacto porque pues al fin y al cabo es la metodología de trabajo que nosotros usamos para lograr hacer suceso en las empresas y también dentro de nuestra empresa, ¿no? No, súper bien. Exacto. Continuemos. ¿Y esto qué quiero llevarlo? El producto de ingeniería, finalmente tenemos este gráfico que el valor conceptual está por fuera de la curva, ¿no? Entonces es un valor abstracto, el valor conceptual es las expectativas que yo puedo tener como concepto de soluciones, que son infinitas. Pero el valor detallado ya estoy acotando debajo del área realmente los costos, los tiempos, los materiales, los recursos que son necesarios. Entonces, generalmente uno tiene que trabajar en una relación básica entre un valor conceptual, que es la solución desde un punto de vista empírica, y desde el punto de vista detallado. Es como lo que yo tengo en expectativa lo paso a una realidad. Es bastante interesante cómo se aplica el producto de ingeniería. Dicho esto, y acá alguien nos hacía la pregunta, oye, ¿las buenas prácticas de ingeniería aplica gestión de riesgo? Por supuesto. Las buenas prácticas de ingeniería es muy interesante porque está basada en un requerimiento, en una especificación de diseño, en una verificación, una aceptación y liberación. Esos son el concepto de las buenas prácticas de ingeniería, ¿cierto? Para pasar a una operación continua, ¿no es cierto? Y un desarrollo, una innovación. Pero está basada en sus bases por una gestión del riesgo. Esta gestión del riesgo, obviamente, estoy evaluando los requerimientos, las especificaciones, la verificación, la aceptación y la liberación. Tengo una revisión de diseño continuo. Siempre estoy revisando el diseño y tengo que gestionar el control de cambios. Los cambios. Si un cliente me dice, oye, vamos en un proyecto, pero ahora vamos a cambiar los planos, control de cambio. Pero es que esto es un control de cambio porque yo tengo que documentar cualquier cambio que yo genero a mi proyecto inicial. Y eso tengo que hacerlo con una revisión permanente. ¿A través de qué? ¿Cierto? De la gestión del conocimiento de mi producto, conocer los procesos, conocer los requerimientos regulatorios, ¿no es cierto? Y los requerimientos de calidad de mi compañía. Todo esto está basado en las buenas prácticas de ingeniería. Y ustedes pueden consultar a través de la norma ACTM 2500 del 2007, donde sale es una guía, ¿no es cierto?, de especificación, diseño y verificación farmacéutica, ¿no es cierto? Así que esto está relacionado para sistemas y equipamiento. Es bastante importante esta norma como buenas prácticas de ingeniería. Y finalmente estamos llegando a que se trabaja, como se dice siempre, en la gestión del riesgo, y la gestión del riesgo debe ser tratada con el sistema ICHQ9, que es la gestión del riesgo, y las herramientas de gestión del riesgo deben estar basadas de acuerdo a las herramientas que aplique. FMECA principalmente para proyectos, ¿no es cierto? Trabajaré por ahí alguna para evaluación de proveedores, un árbol de falla,
HCCP para evaluar algún proceso que tenga en mente en el diseño, etcétera. Pero siempre basado en la gestión del riesgo. GEP con base a ISPE. Esto también acá, ¿se acuerdan que yo al inicio también les mostraba los 3 pilares fundamentales donde se mueve el ISPE, que es el proyecto de ingeniería, la operación y el mantenimiento, y lo que convergen estos dos mundos entre el proyecto de ingeniería y la operación y mantenimiento son las prácticas comunes. Prácticas comunes significa que tanto aplica para ingeniería como para operación y mantenimiento. Dicho esto, en proyectos de ingeniería está la organización, cómo me organizo, quién es el gerente del proyecto, quiénes son los ingenieros que van a trabajar, los roles y perfiles, ¿no? Análisis de costos, planificación y monitoreo. Voy planificando y voy monitoreando. El diseño, como les decía hace un rato atrás, se va evaluando el diseño y desde el punto de vista de la revisión del diseño. La construcción, entramos a la obra, la infraestructura, cumplimiento regulatorio, siempre. Commissioning, que es una palabra que se conoce mucho, pero se aplica poco. Commissioning significa, antes de aceptar una recepción de un proyecto, que me entreguen toda la documentación y la evidencia objetiva para ver si el proyecto realmente está cumpliendo mis sueños, que eran mis requerimientos de usuario. Y finalmente la carta de entrega, que la carta de entrega cumple todo lo que está para acá. Voy a ver la hora lo verde. Operación y mantenimiento, documentación, registros y manuales, que eso ya lo ve el área de mantenimiento e ingeniería de la planta. Mantenimiento rutinario y mantenimiento correctivo. Auditoría interna a todos los procesos que yo voy relacionado a la operación y el mantenimiento. Gestión de desechos. ¿Cómo voy a botar los filtros EPA, no? ¿Cómo desecho los filtros? ¿Cómo desecho el plástico asociado a algún residuo de bodegas, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a botar los residuos de la osmosis inversa que le hago a mi agua purificada? Decomiso y retiro. Cuando la planta ya va en retirada y tengo que retirar y establecer procedimientos de cómo le voy a dar de baja a las cosas, a lo que yo estoy operando continuamente, y la infraestructura y el desmantelamiento. El desmantelamiento es como la apuesta ya a la jubilación de un equipo, ¿no? Entonces, este equipo ya cumplió su vida útil, por lo tanto se va a un desmantelamiento. Y las prácticas comunes que aplican para allá y para acá, para la izquierda y la derecha, son estándar y procedimientos. Se definen claramente. Buenas prácticas de documentación, perdón. Control de cambios para los dos lados. Innovación y mejora continua para los dos lados. Calibración. Yo tengo que calibrar equipo en el proyecto y tengo que calibrar los equipos en la operación y mantenimiento. Gestión de activos. Tengo activos tanto en la ingeniería de proyectos como en la operación y mantenimiento. Gestión de proveedor y comprador. Tengo que evaluar los proveedores, hacerle el quality agreement, SLA, ¿no es cierto? Debo establecer una relación proveedor y comprador. Y almacenamiento e ingeniería. Ahí la O quedó cortadita, se fue para abajo por el espacio, pero es almacenamiento e ingeniería. Entonces, ¿cómo voy almacenando la documentación de mi proyecto de ingeniería y cómo voy almacenando la documentación que entrega? A veces me da pena porque uno entra a una planta y dice, muéstrame el proyecto de agua. Y me traen el proyecto de agua que fue terminado en el año 2000, los planos todos llenos de hongo, ¿cierto? Los CD ya están todos deteriorados. Entonces uno no tiene la retroalimentación, se descuidaron los formatos de plano que se pueden modificar, el DWG o el Revit. Entonces, generalmente, esto también es súper importante porque está asociado a Data Integrity. ¿Cuántos años yo tengo que tener almacenado todos los datos que yo recolecté en ingeniería y en el proyecto y tanto el almacenamiento de la planta? ¿Para qué? Para garantizar la continuidad del negocio por tantos años como la planta me lo permita. Por lo tanto, la ingeniería de proyecto incluye infraestructura de proyecto, organización del proyecto, análisis de valor, planificación y monitoreo, revisión de diseño y entregar. Que eso es lo que dice el ISPE, entregando un resumen. Las prácticas comunes, estándar y procedimientos, práctica de documentación, gestión del cambio, innovación y mejora continua. Y finalmente, la operación y mantenimiento, manuales de ingeniería, registro, mantenimiento de averías, auditorías internas, desmantelamiento y retiro de equipos. ¿Cuál es mi conclusión? Operación y mantenimiento. ¿Cuál es mi conclusión frente a todo esto? Es esta imagen que la encontré genial. Que muchas veces nosotros pensamos que nuestro plan es ir en bicicleta en una línea recta hasta la meta, ¿no? Pero realmente la vida es totalmente lo opuesto y por lo tanto, si no tenemos una buena estructura con un buen sistema de gestión de calidad y con todo analizado con riesgos, realmente la realidad es esto como aparece aquí abajito. No tenemos distintas formas de
de retos. Cada reto significa enfrentar y desafiarnos continuamente todos los días en el proyecto hasta que llegamos a la meta final que está acá. Y acá, cuando llegamos acá, pucha que nos sentimos bien, hemos logrado y cerrado un proyecto de manera exitosa. No exento de problemas, no exento de tormentas, no exento de abismos, no exento de muchas cosas, pero si se maneja bajo una gestión de riesgo, control de cambio, procedimiento y documentado y con profesionales que estén realmente alineados en el proyecto, siempre los proyectos van a ser exitosos bajo la mirada de las buenas prácticas de ingeniería. Espero que les haya gustado el webinar. Yo voy a mandarles una encuesta ahora, que no se me vayan sin responderla, pero yo quiero decir un mensaje acá, quiero leerte algunas cosas que nos mandaron. Bueno, primero, Giovanna dice, el silencio es porque quedamos impactados con la exigencia que es de manejar las buenas prácticas de ingeniería. Si quieres, Raúl, ve leyendo ahí tú también, porque hay una pregunta muy interesante de María Isabel que habla un poco del diseño conceptual. El diseño conceptual es como la URS y el diseño detallado es como ya vamos a meter eso a la realidad. Por ejemplo, nosotros necesitamos, por ejemplo, en el diseño conceptual necesitamos tener un autoclave que esterilice, ¿no? Pero ya el diseño detallado, entonces para lograr eso vamos a necesitar una caldera, tantos metros de tubería con gas, con vapor, vamos a necesitar quizá energía trifásica, monofásica, vamos a necesitar tanto espacio pisotécnico, o sea, lo importante de la ingeniería detallada es que aquí no solamente nos centramos a la parte concepto, que es el desarrollo de una planta, de un área, sino que también convergen otras especialidades, como la sanitaria, la IT, porque por dónde van a trazar las redes de comunicación, los cables, los anexos telefónicos, la planta de qué material va a ser, material isopor, va a ser de muro estructural, va a ser a través de muro liviano, doble vidriado. Si vamos a hacer paneles de vidrio, entonces van a ser de paneles, termopaneles. Entonces ya la ingeniería detallada entramos ya a meterle un poquito un concepto de ingeniería. Para aquellas plantas heredadas, ¿cómo aplico las buenas prácticas de ingeniería? Ejemplo, cuando los flujos de material y personal no son lógicos, se podría trabajar. Claro, ahí obviamente hay que entrar a hacer una reingeniería y por lo tanto se entra a modificar o a corregir aspectos. Y ahí se hace bajo las buenas prácticas de ingeniería. O sea, nunca hay que olvidar que cualquier acondicionamiento o mejora de una planta, como sea, se aplica igualmente a las buenas prácticas de ingeniería. Tenemos un problema. Ese problema tenemos que analizarlo y tenemos que tomar opciones. Vamos a hacer este plan, vamos a establecer este requerimiento, vamos a necesitar estas especificaciones y si aplica, cumplimos el requisito, fantástico. Si no, se revisa y se vuelve a revisar y se vuelve a hacer. Así que es un método tanto para plantas nuevas como haciendo procesos de reingeniería en plantas ya antiguas. Tenía ese Hola, punto, dentro de la... sí, ahí te quería ayudar a leer el siguiente. Sí, lee tú, Raulinho, te escucho. Dice María Isabel, dice también, hola, dentro de las buenas prácticas de ingeniería hay pasos que seguir. Es decir, paso 1, creación del control de cambio, 2, análisis de riesgo, 3, diseño, 4, detalles, 5, claro, está definido como lo dice el ISPE en la parte que aparece acá, ¿no? Que está acá aparece toda la documentación de manera lógica, igual que acá y igual que acá. Pero también el método de ingeniería, que era el que me gustó, queda acá, ¿ves? Entonces, acá se define un problema, se investigar. Obviamente, toda esta infraestructura va a ir asociado a este flujo que declara el ISPE, que son las buenas prácticas de ingeniería, los requerimientos, las especificaciones. O sea, la gestión del riesgo, la revisión del diseño y la gestión del cambio siempre van en todas las fases de cada una de las etapas del proyecto. Yo creo que el punto de la gestión del cambio, Raúl, es clave, que es el control de cambios y el llevar un control adecuado de los cambios, porque a veces hacen cambios y no se lleva esta historia. Por ejemplo, esto que tú muestras acá me gustó también, yo lo tenía de fondo, pero no se ve bien. Es la historia al fin y al cabo de un proyecto, que tenemos que entender que todo esto que pasamos debe quedar documentado, debe haber una gestión de ese conocimiento para que así cuando lleguemos a la meta, pues no se cometan los mismos temas. También aquí había otra acotación que nos hacía ver Vilma. Esta Raúl es muy interesante. ¿Cómo aplico las buenas prácticas de ingeniería en la planificación y control de la producción sin confundir las normas BPM que tiene el laboratorio?
Acuérdense que las buenas prácticas de ingeniería no están dentro de las buenas prácticas de GMP, buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de laboratorio, pero hacen parte de él, o sea, de manera indirecta. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros vamos a hacer una modificación, una reubicación, vamos a hacer algún cambio en el laboratorio, ahí obviamente entran las buenas prácticas de ingeniería. ¿Quién las debe adoptar? La empresa que hace la ingeniería, ya sea interna o externa, tiene que trabajar bajo esas buenas prácticas de ingeniería. El laboratorio siempre va a trabajar con buenas prácticas de laboratorio en todo su proceso, pero cuando ustedes compren un proyecto, ese proyecto tiene que estar basado en las buenas prácticas de ingeniería. Y ese proyecto puede ser interno o externo. Sí, es importante que las buenas prácticas de ingeniería aparecen o se hace el método antes de que yo haga una remodelación, antes de que yo compre un equipo, durante y cuando recepcione ese equipo también, cuando estoy haciendo una nueva planta, antes de hacer la nueva planta, durante la ejecución de ese proyecto y la recepción de ese proyecto puesta en marcha, porque es al cabo garantizar que eso que vamos a entregar para que la planta funcione, el equipo funcione, pues se tenga con base a los requerimientos que tengamos. Acá hay otro punto interesante que yo sí creo, Raúl, que siempre es el orden. Para mí tenemos que pensar que las buenas prácticas de ingeniería siempre es digamos que es la semilla y es las raíces de un buen proyecto. Si nosotros vamos a estructurar un plan maestro de validación con buenas prácticas de ingeniería, vamos a hacer raíces robustas que permitan que ese proyecto surja de buena forma. Porque generalmente cuando trabajamos sin un método, todo toma más tiempo y es un poco menos fácil ver el logro. Entonces, cuando tenemos un Aumenta, proyecto que se estabiliza, aumentan los riesgos y aumentan los costos. entonces, al fin y al cabo van de la mano, no es que sean separadas. Nuestra idea es entregarles este conocimiento para cuando ustedes estructuren un proyecto, hagan la selección de una empresa, establezcan un proyecto de inversión, vayan a hacer un plan, utilicen las buenas prácticas de ingeniería como la base o como el método para poderlo implementar, porque es lo que permite ir viendo también los avances. Y aquí había un comentario también que hacía Vilma, que no le quedó claro el commissioning, que si puede repetir un poco el tema de commissioning. El commissioning, el comisionamiento es cuando ya me construyeron la planta, yo hice a través de una inspección técnica de obra, voy revisando que se van cumpliendo a través de un sistema de calidad cada una de las cosas que estaba planteada en mi requerimiento de usuario. Entonces en el commissioning me tienen que entregar evidencia objetiva antes de yo recibir la planta, que le hicieron, tengo certificados de materiales, tengo memorias de cálculo, los planos actualizados, hice pruebas en el sistema eléctrico, hice pruebas de funcionamiento, hice pruebas de los instrumentos instalados, hice pruebas con relación a la funcionalidad de lo que me están construyendo, y si funciona y me capacitaron a mi personal interno, me transfirieron el conocimiento. Si se cumple cada una de esas fases del comisionamiento, que ASHRAE tiene un handbook que es de commissioning muy bueno, que establece cada uno de los parámetros que se deben tener en cuenta para recibir una obra. Entonces, el comisionamiento es toda la documentación que me entrega la empresa de obra civil o ingeniería o la empresa de HVAC, la empresa que me crea la planta de agua purificada, con tal de yo quedarme con ese conocimiento para seguir manteniendo las buenas prácticas de ingeniería en el futuro. Y buenas prácticas de ingeniería es saber qué materiales le instalaron, cuáles fueron los diámetros, cuáles fueron las dimensiones, cuáles fueron las memorias de cálculo, capacitaron a mi personal, el personal quedó capacitado, mi personal interno. Bueno, además entra con el riesgo, porque al personal que capacite tengo que hacerme cargo del conocimiento. ¿Y qué pasa si justo se me van todas las personas que me capacitaron de ese proyecto de manera interna? Entonces tengo que mantener una relación a futuro con la empresa que me desarrolló, porque si en caso de cualquier necesidad me vuelve a capacitar un nuevo personal, porque el antiguo se fue de mi compañía. Entonces son Sí, yo varias creo variables que quedan definidas en un comisionamiento cuando cierro un proyecto. un commissioning también, Raúl, como muy concretamente, es todos los antecedentes del proyecto, es decir, la historia, todos los controles de cambios que se vivieron durante la ejecución, diseño de ese proyecto y puesta en marcha. Las pruebas cambian con base al tipo de proyecto. No es lo mismo que haga una instalación de un HVAC a una instalación de agua purificada, de aire comprimido, una nueva planta. Entonces, claramente aparecen pruebas. Una de las pruebas que voy a dejar allí, pero esto es para ya ver. Esto se va a tratar mucho más a fondo cuando ustedes vean que tenemos varios webinars de mantención de estado validado, van a ver qué pruebas se hacen cuando recepcionamos un proyecto, pero una de estas son, por ejemplo, las pruebas de estancamiento de ducterías, de pruebas que realizamos también cuando hacemos áreas limpias que están sin ningún tipo de ingeniería de proceso.
pruebas que también se generan al sistema de aire acondicionado cuando este se acaba de diseñar, por ejemplo, de hermeticidad de los ductos, de limpieza de los ductos, de sanitización. Entonces, también todos los antecedentes de planos del proyecto, de quienes participaron, de la capacitación del personal, del postventa, de la exactitud de los repuestos del sistema. Entonces, bueno, nuestros commissioning son bastante extensos y tratamos siempre de lograr construir la historia del proyecto de forma de que nuestro cliente pueda poder tomar decisiones ahora, pero también tenga el respaldo a 10 años en el caso de que tenga que ver ese proyecto, que era algo que comúnmente no está. Y yo creo que lo más importante de un commissioning es la historia, los controles de cambios que se vivieron desde la especificación de usuario que yo tuve hasta que ese proyecto se hizo en puesta en marcha en su instalación. Pero sería muy interesante que en un próximo webinar nos comenten, o quienes están acá muy interesados en commissioning, porque va a ser un webinar. Podríamos hacer un webinar de commissioning, Raúl, porque es un tema que a la gente le está llamando la atención y podríamos hacer un webinar de commissioning y les vamos a comentar. Bueno, agradecerles Sí, sería súper interesante. Por toda la participación. Les voy a compartir acá la encuesta. ¿A todos les gustó el webinar? ¿Se sintieron cómodos? El 57 dijo excelente, el otro nos dijo, 43 nos dijo bueno. Y nos dijeron que hay que, miren, los que dicen que quieren más debate, entonces debatamos, ¿no? Porque me dicen queremos más debate, pues debatamos. Ahí ustedes tienen los micrófonos abiertos, pueden hacernos las preguntas que quieran. Cuéntenos qué información quieren tratar en los próximos webinars. Si te parece, también acá María que nos comentó que era importante para ella el tema de los documentos, podemos hacer un webinar solamente dedicado a commissioning para que lo evaluemos y podamos ir profundizando ahí también los commissioning que se tienen en una planta nueva o antigua. ¿Les parece? Bueno, agradecerles a todos los que participaron hoy, mandarles un abrazo grande desde donde estén, agradecerte Raúl por la presentación y a todos los que participaron y esperamos verlos en el futuro y que nos cuenten acá por el chat con más detalle qué les pareció la presentación. Luis, nuestros webinars se graban parcialmente en YouTube, también transmitimos parcialmente en vivo en Facebook. Si quieres la grabación completa, la puedes ver en algunos días, pero esta tiene costo en cercal.online. Ahí ustedes pueden acceder. Y si quieren ver la grabación completa de estos webinars, pueden acceder a ella completa, pero tiene costo. Así que yo les recomiendo que asistan siempre muy puntuales a las sesiones de webinar. Ahí les dejé el link donde pueden encontrar este webinar en una semanita más, por si quieren volver a repetirlo. Gracias, Raúl, por participar. Un abrazo para todos y estamos atentos a cualquier duda o inquietud que tengan. Así que, gracias a todos por asistir. Vamos a hacer commissioning. Me gustó mucho ese tema y ahí lo voy a tomar, que Vilma y varios me hicieron preguntas. Es que va cerrando la etapa, ya hemos visto URS, hemos visto calificación de diseño, ahora buenas prácticas de ingeniería. Vamos a hacer uno de commissioning acá que María Isabel y Valeria les vamos a avisar. Acá está igual María Virginia pendiente para avisarles. Bueno, un abrazo, que tengan buen fin de semana este lunes de inicio de mes. Espero que hayan cerrado bien el mes, porque nosotros estábamos sufriendo la semana pasada con cierre de mes, así que espero que hayan cerrado bien y un abrazo a todos. Un abrazo, Raúl, gracias por tu tiempo. Un abrazo, cuídense, chao. Chao, Chao que a estén muy todos. bien, cuídense, bye.